Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Daniel Rojas Pachas aquí hablándoles en otra versión de este espacio, libros y otras interferencias. Como les prometí, en esta ocasión iba a hablar de un cómic, ¿cierto? Y bueno, voy a hablarles de Camelot 3000. Este es un cómic de los años 80, ¿cierto? Publicado por el sello editorial DC Comics, la misma casa que aloja ciertos personajes como Superman, Batman, la Liga de la Justicia, ¿cierto? El Escuadrón Suicida, Green Lantern, Green Arrow, etc. Bueno, Camelot 3000 es un cómic bastante inusual, ¿cierto? Nos saca de esta atmósfera y escena construida por el género de superhéroes y nos sitúa, ¿cierto?, en el replanteamiento o la reelaboración de un mito que probablemente todos conocemos y de alguna manera tenemos en nuestro ADN, que es el mito del Rey Arturo. Esta historia, ¿cierto?, está guionizada por Mike W. Barr. Este artista desarrolló cómics para Batman como El Hijo del Demonio, la historia de Año 2, que cuenta el origen, digamos, del asesino de los padres de Batman, Inner Circle. Y bueno, es un artista norteamericano, ¿cierto? Luego tenemos a Brian Boland, que es el dibujante. Brian Boland está a cargo del lápiz en historias como La Broma Asesina, ¿cierto? Esta afamada historia de Batman escrita por Alan Moore. Y también, bueno, es el artista más reconocido detrás del personaje de Juez Dredd. Él es británico, ¿cierto? Y forma parte de toda esta invasión de autores como Grant Morrison, Neil Gaiman, Alan Moore, que de alguna manera generaron y siguen haciéndolo, ¿cierto?, grandes cómics, pero que en los 80 nos dejaron grandes historias como Watchmen, La Cosa del Pantano, ¿cierto?, V de Vendetta y muchas más. Bueno, Camelot 3000 se marca, ¿cierto?, entre estas historias un poco inusuales del cómic, pero que no escapa, ¿cierto?, del género de aventura, ya que nos plantea una versión del mito del Rey Arturo en el año 3000, tal como el nombre lo dice. Es una space opera, ¿cierto? Es una historia de fantasía situada en el espacio, un poco en la misma clave que podríamos encontrar a Star Trek o Star Wars, ¿cierto? O Battlestar Galactica, no sé, muchas historias más, bueno, de este tipo. Bueno, el Camelot 3000, ¿cierto? Tiene varias particularidades que lo hacen un cómic bastante especial y de culto, y que de verdad se los recomiendo mucho. En la descripción del video van a poder encontrar un link para descargar esta historia completa. Es una historia autoconclusiva de 12 números que te atrapas del comienzo. Vale la pena mencionar que abre, ¿cierto?, con una cita del poeta T.S. Eliot, lo cual ya es bastante peculiar. Y bueno, nos plantea, ¿cierto?, más o menos en la trama lo siguiente. Es el año 3000 y hay una invasión alienígena de por medio, ¿cierto? Unos reptilianos están destruyendo la Tierra. Es un futuro contado un poco con la proyección que había en esa época del futuro, ¿cierto? En algunos momentos es un poco cursi, un poco kitsch lo que vemos, pero no deja de ser menor un poco la crítica al tipo de políticos, ¿cierto? A los dictadores, a estos, el presidente de Estados Unidos merece una mención aparte, ¿cierto? Con un traje tipo Tío Sam, con pistolas, imitando a John Wayne, ¿cierto? Es una especie de parodia, una hiperbolización, una exageración desmedida, ¿cierto?, de estas proyecciones que había en los 80 con respecto al futuro. Y bueno, en este momento de tribulación, de destrucción que hay en la Tierra, reaparece, ¿cierto?, el Rey Arturo, este joven que parte como un escudero en la historia original y que se convierte obviamente en el rey que unifica a Gran Bretaña. Reaparece, ¿cierto?, para recuperar Excalibur y reunificar ahora la Tierra. Y bueno, con él aparecen todos los mitos que nosotros conocemos y todos los elementos alegóricos y simbólicos de esta historia. Por un lado, ¿cierto?, Excalibur, ¿cierto?, la espada. Tenemos a la Dama del Lago, ¿cierto?, Merlín, Morgana, la media hermana de Arturo, que de alguna manera es la instigadora, ¿cierto?, de todo el daño y destrucción de alguna manera del legado del Rey Arturo. Guinevere, la reina, y Lancelot, ¿cierto?, y este triángulo amoroso, y todos los caballeros de la mesa redonda. Bueno, todos los elementos que conocemos son retomados en esta versión de forma bastante particular en un futuro. Y un poco la historia avanza así, ¿cierto? Hay un joven que de alguna manera es nuestros ojos en la historia, que se llama Tom. Él encuentra, digamos, escapando de esta invasión en la cual mueren sus padres, en Glastonbury, la tumba del Rey Arturo, y
digamos, en su intento de salvar su vida, de alguna manera activa algo o despierta algo que hace que Arturo vuelva, no en forma de zombie, vuelva a la vida, ¿cierto? Que salga de esta especie de letargo o sueño en el cual se encontraba y reaparece para, de alguna manera, enfrentar este momento duro que está viviendo la Tierra. Y bueno, tiene que hacer una cruzada que primero implica buscar a Merlín, encontrar a Excalibur y reunificar a la Mesa Redonda. Y ahí empiezan a aparecer los elementos que creo que hacen particular este cómic, que tienen que ver con la reencarnación de estos personajes y las particularidades que tienen cada uno de ellos, ¿cierto? De alguna manera Guinevere no es la dama en peligro, ya eso ya es un cambio, es una... digamos, militar, ¿cierto? Líder militar de una fuerza de resistencia que tiene la Tierra. El Lancelot es un filántropo, ¿cierto? Francés que está tratando de alguna manera de entregar su dinero y sus esfuerzos para salvar, ¿cierto?, a las víctimas de la guerra, de la invasión extraterrestre. Luego tenemos a Percival, que es un criminal que en el fondo está siendo condenado a un proceso que lo va a convertir en un neomutante o un neo-hombre, que en el fondo es una fuerza de choque, ¿cierto?, mutada, que tienen el ejército de la Tierra para defenderse de los alienígenas. Luego tenemos a Galahad, que es un japonés de guardaespaldas que está a punto de, ¿cierto?, inmolarse porque falló en su misión. Entonces se invierte acá también un poco las creencias cristianas de los personajes, tratando de hacer una apertura, ¿cierto? Creo que ahí está lo interesante. Y bueno, y donde se ve mayor trabajo y esfuerzo por desarrollar un personaje es en el caso de Tristán, este personaje que a lo largo de la historia vamos a ver en algunos recuerdos que era un personaje misógino, violento, que en algunas instancias nos parece que instiga el lado más salvaje y más oscuro del grupo que conforma la Mesa Redonda. Cuando se explica el origen de Mordred, por ejemplo, vemos algunas viñetas donde vemos sujetándolo a una mujer y vemos sus gestos libidinosos, y entonces vemos un personaje que probablemente era un conquistador, era un bárbaro en esa medida, y su idea con respecto al respeto a la mujer era bastante distorsionada. Y bueno, lo interesante es que reencarna como una mujer, y todo esto trae una consecuente crisis psicológica, y que el guionista trabaja bastante bien a lo largo de muchas viñetas y de muchos fragmentos de la historia central, y que por ratos incluso supera la tensión de la historia principal, lo cual es bastante bueno para un subplot, ¿cierto?, para una subtrama que de algún momento nos parece, bueno, ¿qué va a pasar con Tristán ahora?, ¿cierto? Porque él tiene dentro de su historia original, que es la historia que nos cuenta Sir Thomas Malory, luego T.H. White en su versión de Camelot, ¿cierto?, que es la versión que de alguna manera se ha ido retransformando y recontando una y otra vez fílmicamente en animes y ahora en este cómic, la historia de Tristán e Isolda. Y bueno, lo interesante es que en esta versión ambas son mujeres, entonces hay todo un tema con respecto al género, con el replanteamiento y el cuestionamiento que tiene este personaje para asumir que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y que ya no va a ser un hombre, ¿cierto? Entonces, todo eso es interesante. Creo que esto le da a un cómic de los años 80 una visión un poco más madura que lo que podría tener una historia común. Obviamente la historia tiene algunos clichés del género, clichés del space opera, ¿cierto? Algunas resoluciones un poco facilistas, hay algunos momentos un tanto cursis, pero tiene momentos de clímax muy interesante, desarrolla los personajes, lo cual es muy importante, ¿cierto? En una historia de 12 números que es autoconclusiva, lograr eso, que tengan arcos cerrados. Percival también es un personaje muy interesante, ¿cierto?, con toda la búsqueda del Grial, que la hemos visto también en otros elementos pop dentro de la literatura y el cine, ¿cierto? Aparece en Indiana Jones, la búsqueda del Grial aparece en los libros de Dan Brown, ¿cierto? Pero también, obviamente, esto tiene un referente bíblico con respecto a la sangre de Cristo. Y también acá aparece buscada, ¿cierto?, como esta meta imposible en los Caballeros de la Mesa Redonda, y Percival es el encargado, pero Percival, como les señalé, es un neomutante, es un personaje que de hecho no tiene diálogos porque es un personaje embrutecido por la violencia de este mundo y embrutecido porque de alguna manera fue mutado, pero actúa como un niño, y resulta muy interesante también ver de alguna manera cómo se redime como criminal y también de alguna manera hace un puente con el personaje anterior. Entonces es muy bonito ver cómo el guionista logra de algún modo replantearse todas estas historias
lo cual es muy importante en general dentro de la literatura, porque Arturo forma parte de todo este viaje del héroe que nos cuenta Campbell y que lo hemos visto en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, en Star Wars y en muchas historias clásicas de fantasía que nos presentan un héroe, ¿cierto?, disminuido, un joven huérfano, un joven abandonado, que de alguna manera encuentra un mentor como Merlín, Gandalf, Obi-Wan, bueno, quien sea, Dumbledore, no sé, y luego tiene un compañero, un amor imposible, ¿cierto? Compañeros que son más bien para refrescar un poco las tensiones, compañeros cómicos, y también tiene al gigante bondadoso y al villano oscuro, y todos esos elementos que son propios de esta historia, que es una de las historias primigenias, de alguna manera, los mitos de aventura y de caballería que tiene la humanidad, puesto que se remonta hasta los celtas y los romanos y el medioevo mismo, se ha replanteado de esta manera, así como esta misma historia ha inspirado a muchas otras, aquí inspira una nueva versión de sí misma, y creo que ahí Maïda Olyubar da bien la talla, logra cumplir el cometido, por eso la recomiendo mucho. Y bueno, ustedes saben, han habido muchas versiones de esto, hay unas versiones fílmicas más recientes que tratan de mostrar una versión más histórica, ¿cierto?, más, de alguna manera, menos romántica, más fantástica del mito arturiano, y lo tratan de centrar como en Roma, ¿cierto? Y sin embargo, creo que esta versión de Camelot 3000, que de alguna manera se sale de lo literario, así como las fílmicas, logra, ¿cierto?, dar en el cometido, y con mucho respeto mantiene todos estos elementos alegóricos, simbólicos tan valiosos de la historia original, así como también lo hace, por ejemplo, la versión fílmica de John Boorman de los 80, que también logra este equilibrio, ¿cierto?, entre lo que podemos entender como fantástico del mito y también lo realista. Por ejemplo, en la película de Boorman, que no quiero dejar de mencionar porque es muy buena y la vi hace poco también para, obviamente, meterme en todo este tema arturiano y poder compartir con ustedes la información. Esta película yo la vi muy joven y me impactó, y creo que todavía sigue teniendo el mismo efecto, ha envejecido muy bien. Nos presenta por un lado, ¿cierto?, a Merlín y a Morgan con toda esta lucha de magos, y por otro lado también Merlín tiene este poder que dispersa esta niebla del dragón, y vemos a este imbatible caballero que es Lancelot, ¿cierto?, que está esperando de alguna manera redimir sus culpas. Y luego tenemos, por ejemplo, todo este elemento clave que es la música de Carmina Burana presente ahí, pero a la vez todo lo que tiene que ver con la acción en esta película está muy bien manejado, y vemos de alguna manera el realismo en las batallas, cuando vemos que les pesan las armaduras, y no es en el fondo personajes saltando, cámaras lentas, estúpidas, o cámaras ultra aceleradas, sino que en el fondo uno siente el olor a la batalla, lo épico de esta historia. Entonces, de la misma manera, creo que en Camelot 3000 se logra ese cometido, llevando lo épico, ¿cierto?, a otro escenario, el escenario fantástico, el escenario del futuro. Creo que es una historia pop que retrata muy bien un poco la mirada de los 80, y por eso mismo la estoy recomendando, ¿cierto? Espero que se animen, la lean, es muy fluida, se deja... te atrapa muy rápido, y a la vez también, si la encuentran por ahí, SC Comics sacó hace poco una reedición, un tomo, ¿cierto?, bastante accesible, que además trae sketchbook de Brian Boland. Brian Boland es imprescindible dentro del cómic norteamericano e inglés, bueno, él es británico, pero es imprescindible por la calidad de su trabajo. Es un gran portadista, pero a la vez también hace unas viñetas maravillosas en este cómic, de verdad, te enamoras de alguno de los dibujos que hace ahí, así que totalmente recomendada. Bueno, no quiero contar más, no quiero arruinarles la historia, espero que la disfruten, tanto como yo he vuelto a disfrutar esta historia al releerla para poder compartir con ustedes. Bueno, no me queda más que agradecerles, ¿cierto? Invitarlos a que compartan, a que den un like, a que corran la voz. La verdad, estoy muy agradecido, he recibido muchos comentarios positivos, se está compartiendo mucho, no solo por gente que conozco, amigos y familia, y gente muy cercana también a la editorial, sino también por desconocidos que realmente están muy entusiasmados con el espacio, así que espero seguir haciendo esto y les voy a traer más sorpresas. Quiero traer algunas cosas de Lewis Carroll, algunas cosas de Lovecraft, Michael Houellebecq, distintos tipos de materiales, también literatura independiente, un poco para que vayan conociendo la escena latinoamericana actual. Así que, bueno, hasta una próxima, la verdad muy agradecido, y compartan, den like, suscríbanse, manden sus críticas, sus comentarios, realmente todos bienvenidos, este espacio es para ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima versión.